Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas de este curso de álgebra lineal. Estamos en el tema de subespacios vectoriales. Ya hicimos un video explicando qué es un subespacio vectorial. Ya hicimos un ejemplo de un subconjunto que no es un subespacio vectorial y otro de matrices de 2×3 donde sí era un subespacio vectorial. En el día de hoy vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hablar de un conjunto que es este. Cuando uno ve esto, uno como que se pregunta, ¿qué es eso? Y eso es las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1. Entonces, continuos implica que son derivables. Posiblemente integrables también, porque no toda función continua es derivable, pero no toda función continua es integrable. Entonces vamos a tomar un subconjunto de acá, porque subespacios vectoriales implica de que me dan un espacio vectorial. Obviamente yo tengo el conjunto de los números reales, y yo tomo un subconjunto de ahí. Y debo verificar si ese subconjunto es un subespacio vectorial. Para que sea subespacio vectorial, se necesita que sea un espacio vectorial en sí mismo. Y debe satisfacer tres propiedades que no hereda, que es la clausurativa tanto en la suma de vectores como en la multiplicación por un escalar y el elemento neutro. Entonces, el subconjunto de W son aquellas funciones continuas, obviamente en el intervalo de 0 a 1, de tal manera que la función f evaluada en 0 es igual a la función f evaluada en 1 y eso me tiene que dar 0. Entonces vemos que es un subconjunto de V. No toda función continua va a cumplir esto, ¿sí? F de 0 le puede dar 1, 5, cualquier número real, y f de 1 también cualquier número real. Entonces ya ese es un conjunto especial de funciones que, si lo quiero mirar en el plano cartesiano, su intersecto tiene al menos dos intersectos con el eje X, en 0 y en 1. Bueno, entonces vamos a mirar si ese conjunto W es un subespacio vectorial. Miremos si tiene el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro para las funciones continuas? Es este. Es la función constante f de x igual a 0. Evidentemente, este elemento pertenece al conjunto. Claro. F de 0, ¿qué me da? 0. F de 1, ¿qué me da? 0, porque es una función constante que para cualquier valor del dominio, el valor del rango es siempre 0. Para cualquier valor de x, el valor en y es 0. Entonces, sí, el conjunto W cuenta con el elemento neutro. Primera condición para cumplir. Bueno, vamos a hacer una suma. Voy a tomar dos funciones f y g que pertenezcan al conjunto. Sumo y me da h. Suma de dos funciones continuas me da otra función continua. Entonces voy a evaluar a esa función suma, ese vector suma, en 0. Entonces, h de 0, ¿qué es? Pues como es la suma de dos funciones, entonces cojo ese valor del dominio y lo reemplazo en cada una de las funciones, me dan un rango y la suma de esos rangos es el rango de la nueva función. Entonces, f de 0 me da 0, g de 0 me da 0 y 0 más 0 me da 0. Significa que h de 0 me da 0. Similar pasa con h de 1. H de 1 es igual a f de 1 más g de 1. ¿Y qué es f de 1? A 0, porque f es una función que pertenece al conjunto W. Y habíamos dicho de que en 1 también da 0. G de 1 da 0 y 0 más 0 me da 0. Significa que cumple la propiedad clausurativa para la suma. Si yo tomo dos funciones que pertenecen al subconjunto, la suma me da otra función que pertenece al subconjunto. Verifiquemos si cumple la propiedad clausurativa para el producto por un escalar. Para todo número alfa que pertenezca a los reales, multiplico alfa por f de x y evalúo en 0. Entonces, alfa por f de 0. Pero f de 0 me da 0. Y alfa por 0, que alfa es cualquier número real, me va a dar 0. Similar pasa con f de 1. Alfa por f de 1 sería alfa por 0 porque f de 1 vale 0 y alfa por 0 da 0. Significa que también cumple la propiedad clausurativa para el producto por un escalar. ¿Qué significa eso? De que ese conjunto de funciones continuas, que f de 0 igual a f de 1 y eso es igual a 0, es un subespacio vectorial. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.